Bueno, a las 9:10 de la mañana, pues voy a proceder a dar mi clase, en virtud de que mis estudiantes no han podido ingresar el día de hoy, y el sistema Silk, o habiéndoles enviado el link de acceso, otras veces se ha podido hacer sin problema. Sin embargo, pues el día de hoy no lo hemos logrado. En todo caso, voy a empezar dando la clase de hoy, que nos corresponde. Estamos viendo el tema de la obligación tributaria. Habíamos revisado qué era pues esta obligación tributaria, indicando en primera instancia que se trataba de una relación tributaria, es decir, de mutuos derechos y obligaciones que tienen las partes, sea la administración tributaria o particulares o ciudadanos o contribuyentes, como se los va a identificar cuando hablemos de lo que es el sujeto activo y pasivo de la obligación. Hablamos de una administración, una relación administración particulares, ¿sí? Y en donde estará, digamos, inmersos estos dentro de la denominada clasificación de los tributos que corresponden pues a los que son los impuestos nacionales y seccionales, las tasas, las contribuciones especiales de mejora, que son los tres componentes o clasificaciones que la doctrina nos identifica. Además se mandó un trabajo relacionado justamente con la clasificación de la obligación tributaria a nivel doctrinario, como está identificado, a fin de reforzar este tema dentro de este tema del sílabo que nos corresponde tratar. Hablamos de qué era la obligación tributaria y su concepto. Hemos extraído 5 aspectos importantes que podrían estructurar un concepto completo de lo que era la obligación tributaria. Decíamos que la obligación tributaria es dar origen a un crédito tributario en una obligación de dar, específicamente en dinero, o por regla general será en dinero, o digamos, cobra de otra manera, pues se convertirá en dinero también, que disminuye o afecta el patrimonio del particular o del contribuyente, ¿sí? Y que genera un vínculo jurídico personal que ocurre pues entre estas partes, entre estas dos partes, ¿verdad? Es la administración, quien será la acreedora del crédito tributario, y de un sujeto pasivo llamado deudor o contribuyente, que dará derecho a un crédito que le corresponde también el ejercicio de una acción de cobro, pues para la administración tributaria. Entonces, ese es, digamos, el concepto más completo que podemos nosotros identificar. Comprende lo que es la obligación tributaria. Luego, y de hecho lo vamos a ver en la estructura de nuestro código de trabajo, de nuestro código de tributario, ese concepto de obligación, ¿no? Todos estos elementos. Entonces vamos a ir desglosando ese mismo concepto sobre lo que es un crédito tributario, lo que es la obligación de dar, lo que corresponde a este sujeto activo, acreedor, o sujeto pasivo, deudor, y cómo es el ejercicio de la acción de cobro, ¿verdad? Ese es el esquema en el que vamos a hablar dentro de lo que es la obligación tributaria. Perfecto. Entonces, ¿quiénes son los sujetos activos de la obligación tributaria? ¿Quiénes pueden ser? Por regla general, pues es el acreedor del tributo, es decir, el quien se beneficia de esa recaudación.
tributaria, de esa obligación de dar o de esos dineros que ingresarían a las arcas de la caja fiscal, ¿no? Conocida como presupuesto del Estado. Eh, Siempre será un ente público, ¿sí? Es decir, inclusive en lo que corresponde a la materia especial o de empresas públicas, pues siempre estaremos frente a una entidad identificada como parte del Estado, de naturaleza jurídica. Tenemos pues el gobierno central, tenemos los gobiernos autónomos descentralizados, los especiales que estarán determinados por la ley, y las empresas públicas que por el hecho de haber nacido también esa acción de cobro, ¿no? Entonces, muy bien. Y aquí habíamos tratado un poco tener que diferenciar, ¿verdad? Eh, cuando estamos frente a un tributo y cuando estamos frente a un presupuesto, ¿no? Que también es un tema que lo vamos a revisar. Muy bien, y en el caso del sujeto pasivo, que es el deudor de la obligación, el que se configura en el hecho generador, el que eh, incurre en la tipicidad que habíamos dicho que era ese hecho generador, ¿verdad? O en todos los componentes, ¿sí? De esos actos, de esos hechos, de esas actividades comerciales que se encuentran con el gravamen, la carga o la imposición de pago de una obligación. Este particular o ciudadano que habíamos hablado bajo el principio de generalidad, eh, pues, y bajo el principio de capacidad contributiva, pues no necesariamente abarcamos a todos los ciudadanos de nuestro país, ¿verdad? No es que abarca a todos, estarán algunos exentos, excluidos, que ya habíamos visto, porque eh, la norma tributaria que estaba construida siempre por la creación o modificación, ¿verdad? O extinción o exenciones o excepciones, y que me dejan fuera de la norma, de la aplicación de la norma, ¿sí? Porque a pesar de tener una condición o una característica, o quizás poder insertar en esa tipicidad, ¿sí? eh, estoy excluido por alguna razón excepcional que la ley permite me saquen de esa generalidad. Entonces, ¿quiénes serán estos particulares? Pues bueno, los podemos identificar en distintas formas, ¿no? El Código Tributario, cuando ustedes lo lean, ustedes van a ver que habla de personas naturales, personas jurídicas, asociaciones, federaciones, terceros que puedan cubrir una deuda tributaria, responsables, ¿sí? Agentes de retención, agentes de percepción, ¿sí? Y ellos, digamos, en los roles que la misma ley les otorga, ¿verdad? O sea, les dice, bueno, usted es el deudor principal, sí, o usted puede llegar a tener la calidad de responsable o de agente de retención, o tener, digamos, como que esa intermediación con la administración tributaria, porque tiene la responsabilidad de recaudar el tributo y de, poder también hacer el pago, ¿no? Hacer el pago porque lo retuvo y lo tiene que entregar a la administración. Entonces, fíjense ustedes, esto en cuanto al sujeto, a los sujetos que están dentro de esta relación tributaria, ¿sí? De derechos que se corresponden, ¿no? Unos con otros, ¿no? Es decir, el Estado tiene derechos y obligaciones que puede reclamar el ciudadano, y el ciudadano también tiene derechos y obligaciones frente a toda esta estructura denominada obligación tributaria. Finalmente,
habíamos hablado del hecho generador, ¿sí? Decíamos pues que describe acontecimientos jurídicos económicos. Yo les decía, el que vende frutas, el que vende leche, el que vende vehículos, el que vende maquinaria, el que construye edificios o casas, el abogado, el ingeniero, los profesionales, ¿verdad? Los médicos, este, eh, en fin, con todas estas actividades económicas que el Servicio de Rentas Internas lo tiene identificado. Les explicaba, ¿verdad?, cómo identificamos estas actividades económicas. Ya la Administración Tributaria conoce, sabe, registra, tiene una base de datos en donde tiene el pleno conocimiento de estas actividades que se pueden. Eso nos permite conocer también el campo de actividades económicas lícitas que se practican dentro de nuestro país, ¿verdad? Y yo les decía, les explicaba, a nadie que quiera ponerse un negocio o que quiera abrir una actividad comercial, pues tiene que obviar o no tomar en referencia siempre nuestro régimen tributario, porque siempre estará vinculado el régimen tributario. ¿Ya? La norma así no prevea, ¿verdad? Y el día de mañana sale un negocio nuevo, inédito y demás, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el comercio electrónico? ¿Ya? El tema del comercio electrónico, es decir, estas compras en línea, en algún momento se estableció una discusión, ¿sí? En donde se decía cómo cobramos los impuestos. El impuesto no es difícil de cobrar, ¿sí? Porque obviamente en el momento en el que tiene que facturar, ¿sí? Este, vendría el desglose y el gravamen se lo suma, ¿verdad? No habría ningún problema, es decir, en la transacción. Pero ¿cuál es el problema de las actividades virtuales o, digamos, el comercio virtual? Es de dónde está situada la empresa que realmente provee de este servicio. Porque quizás desde Ecuador yo puedo operar un servicio que lo puedo dar a nivel mundial, ¿sí? Y hacer el sistema de registros de compras, ¿verdad? La pregunta es, bueno, ¿cuál es la carga tributaria que realmente debe pagarse? El del lugar donde está ese establecimiento, que es el más común, ¿verdad? Ya lo vamos a revisar cuando revisen el RUC, que esa será una actividad posterior. Ya lo vamos a ir viendo, si lo van a ver, si lo van a investigar. El Servicio de Rentas Internas tiene unas ayudas, memorias, unas ayudas prácticas muy interesantes, fáciles de entender, y nos permitirá. Entonces, ¿dónde se genera ese hecho generador? ¿Sí? Mi comprador es un extranjero. ¿Cómo hago para facturar? ¿Cómo debo de hacer? ¿Cómo debe pagar impuestos? A la entrada, a la salida, a la salida o a la entrada, porque sería al revés, ¿no? A la salida del producto de Ecuador, a la entrada a otro país, ¿dónde tributa? Si está en un espacio que, digamos, es un espacio que está en el aire, ¿verdad? O sea, no lo podemos ver. Esta conexión no la podemos ver, ¿verdad? No podemos saber dónde estamos conectados. No podemos ver esa territorialidad. ¿Sí? La territorialidad tenemos que medirla de alguna manera y siempre será dónde se origina esta, esta conversación o esta negociación o esta actividad comercial. Entonces es un poco lo que, digamos, se vuelve difícil, ¿no? Sin embargo, ya hay legislaciones que han ido avanzando en el tema, ¿no?, de la carga tributaria de estos servicios. ¿Sí? España ya tiene desarrollado, digamos, un marco legal que está en la discusión.
han ido aprobando ciertas cosas, ¿no? En relación a los tributos. Y bueno, y aquí también se quiso proponer, ya desde el gobierno anterior, se quiso ver, digamos, una prueba en el que, digamos, podamos establecer este sistema tributario para este tipo de comercio. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Ahí nos falta, digamos, un poco evolucionar, pero estamos todavía desarrollándolo, igual que el resto del mundo, ¿no? En Estados Unidos es diferente porque Estados Unidos, bueno, ellos conocen y saben perfectamente de dónde viene ubicado y de hecho podemos ver que tenemos sistemas informáticos en donde podemos saber dónde está ubicado el IP eh, en el cual originan, ¿verdad? Estas comunicaciones o transacciones, ¿no? Entonces, digamos, sabemos que hay parámetros para poder, digamos, tipificar la norma y obviamente hacer ese hecho generador, digamos, que obligue o hagan hacer esta obligación tributaria. Sabemos que deben de hacerlo porque son eh, actividades del comercio común registradas dentro de la base de datos del mismo servicio de rentas internas y que a la larga debemos implementarlo para que podamos recaudar los tributos necesarios. Muy bien, entonces, avanzando con nuestra clase, esto ya lo vimos el día de ayer, vamos a ver entonces cómo nace la obligación tributaria. ¿Cómo nace la obligación tributaria? Pues bueno, cuando hablamos del nacimiento de la obligación tributaria, eh, nosotros tenemos que diferenciar cuándo realmente voy a enmarcarme en esa tipicidad, ¿sí? En el tipo normativo, ¿ya? Entonces, venta de vehículos. Venta de vehículos está grabada. Pero eso no quiere decir que al nacer la obligación tributaria, este, yo esté en la exigibilidad del pago, ¿ya? Entonces el Código Tributario muy sabiamente, ¿no? El legislador pensó y dijo, bueno, es que nazca la obligación, puedo configurarme en ella, pero si ven el cuadro, los cuadros de al lado, ¿no? Que dice exenciones o exoneraciones. Puede ser que no me sea exigible, es decir, yo no tengo que pagar. Están los que pagan y están los que no pagan. Entonces, se tuvo que extraer, digamos, este concepto de exigibilidad, ¿sí? Precisamente basado o fundamentado en el régimen de exenciones o exoneraciones que la ley establece. Muy bien, entonces, nacimiento, ¿verdad? Dice, cuando se cumple en el sujeto pasivo el cumplimiento del hecho generador. Me configuro. Yo vendo frutas, Pedro vende frutas. ¿Ya? Ambos estamos en el mismo hecho generador. Tenemos una actividad económica de venta de frutas. ¿Okay? Listo. Exigibilidad. Sí. Puede satisfacer en el orden contable, ¿verdad? Activo de la administración y pasivo del deudor. Es decir, que en el orden contable, ¿verdad? Es porque hay quienes están obligados a llevar contabilidad y quienes no están obligados a llevar contabilidad. Sin embargo, todos llevamos un registro contable. Es decir, yo soy profesional, no estoy obligada a llevar contabilidad, pero si yo emito 10 facturas, ¿verdad? Y cada factura tiene un valor que me van a reconocer y tiene impuestos que tienen un valor de IVA, tiene un valor de impuesto a la renta, de descuento, ¿verdad? Que se aplica a ese documento que habilita el hecho generador, ¿sí? Y que es el respaldo, pues entonces ese estará en
en virtud de nuestros, en nuestro, digamos, registro que llevamos de cuentas, ¿no? Pero para quienes están obligados a llevar contabilidad, pues entonces tendrán este libro en donde tienen el debe y el haber. Sí, es decir, todas aquellas cuentas que son sus acreencias o aquellas cuentas que son obligaciones que deben de pagarse. Y entonces vamos a desglosar, digamos, todo lo que hay y lo que se debe. Entonces, el deudor, pues, digamos, deberá registrar esa exigibilidad. Muy bien, entonces la obligación de pago, que habíamos dicho que esta prestación pecuniaria, sí daba paso a la acción de cobro, es decir, la administración le pida que se le pague, ¿sí? Debe tener una fecha de exigibilidad. Podrán correr intereses, ¿sí? Y también multas o recargos, ¿no? Así lo estructura el Código Tributario, así nos establece, digamos, cómo se conforma esta obligación de pago. Se supone que si yo pago puntualmente a la fecha de la obligación, ¿verdad? Pues muy probablemente no me va a generar ningún tipo de interés, ni de multa ni de recargo, ¿ok? Y yo estaría bien. Pero si yo pago fuera de tiempo, ¿verdad? Esa obligación, pues entonces, muy probablemente, ustedes saben, el dinero tiene un costo en el tiempo y ese costo en el tiempo se le llama intereses. ¿Sí? A eso es que se le llama intereses. Es decir, es una especie de resarcimiento, ¿sí? Porque la moneda va perdiendo, digamos, su valor, ¿sí? O puede cambiar, digamos, su valor, y no es lo mismo lo que me cuesta hoy, lo que me cuesta futuro, ¿sí? Es decir, cada vez que yo retraso ese pago, es una indemnización, el tema de los intereses, pero va relacionada precisamente a ese sistema, ¿no? De que el dinero pues tiene un costo en el tiempo. Luego, porque va invirtiendo también en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, se invierte en tener que ir y comunicarle al deudor, ¿no? Oiga, señor deudor, págueme. Señor deudor, págueme. Entonces, genera unos gastos, genera unas condiciones extraordinarias, acciones extraordinarias que en definitiva son el cobro de esos intereses. Es decir, que cubra con esta pérdida que yo tengo, ¿sí? El no tener el pago oportuno dentro de la fecha. A eso se refiere. Entonces, es indemnizatorio, ¿no? Muy bien. Entonces, y las multas y las recargas también, ¿no? O sea, la multa porque definitivamente eh, debe de haber un régimen de sanción. Sí, recuerdan ustedes que habíamos hablado sobre la estructura de este derecho tributario, en donde nosotros veíamos que se le daba la potestad de poder perseguir, sí, digamos, de manera unilateral, es decir, por la administración pública, ¿verdad? Estos y de usar cualquier medio de coacción, ¿verdad? Para este coercitivo, para, digamos, hacer cumplir eh, las obligaciones o los deberes que se tienen. Entonces, es necesario que los contribuyentes comprendan que, además de los intereses, también van a generar multas o sanciones, ¿sí? Que
digamos, la concurrencia de ellas, pues, o en la reincidencia, ¿verdad? Que es lo que se llama un poco en el régimen sancionatorio, o que se lo identifica así, pues va a tener sus consecuencias. Es decir, será un mal contribuyente, será un ciudadano que no es un ejemplo, ¿no? De ciudadano responsable de las obligaciones que tiene que, digamos, que tiene con el Estado y en sí con todos los ciudadanos, porque todos debemos pagar siempre los impuestos, ¿no? Y los recargos que también se definirán pues dentro de la normativa. Bien, entonces, esto es lo primero que debemos de saber de esta obligación tributaria. Ya sabemos que hay unas partes, ya sabemos que tenemos a dónde tenemos que atacar, digamos, el tributo, es decir, la actividad económica que realiza, pues bueno, ahora necesitamos saber, bueno, ¿cuándo tengo yo que cumplir con esa obligación? Entonces, en relación a fecha de exigibilidad de los tributos, dependerá de la naturaleza. Pueden ser anuales, pueden ser semestrales, pueden ser mensuales, pueden ser diarios, ¿sí? Puede ser por cada hecho, ¿no? Por ejemplo, el IVA, ¿no? Cada cosa que yo compre, si yo estoy acostumbrada a comprar en el supermercado, por ejemplo, a diario, si voy y compro o compro para la semana, ¿verdad? Entonces ahí grabará el IVA, por ejemplo, ¿no? Las cosas. O sea por una sola vez, o sea por varias y repetidas veces, ¿no? Por la adquisición de bienes, de servicios, etc. Entonces eso nos tiene que describir la norma tributaria. Eso es uno de los aspectos que nosotros también tenemos que ver y evaluar. Yo les decía que cuando ustedes pues, sean personas pues que les toque ser abogados de Estado, ¿verdad? De alguna institución estatal, pues nosotros tenemos que ver y velar porque esto, digamos, se cumpla, ¿no? Entonces, definitivamente la norma debe decirme cuándo es exigible ese tributo, el impuesto, la tasa, la contribución. ¿Cuándo? ¿Cuándo se y cuándo es que realmente nosotros tenemos que, o mejor dicho, debemos de cumplir con la obligación? Eso es lo importante, ¿no? Eso es lo importante en, en cuanto a lo que respecta el exigibilidad. Luego tenemos la exención o exoneración. Bueno, yo decía que en la estructura de nuestra norma también tenemos que decir, identificar, eh, eh, ¿cómo se llama? Tenemos que identificar eh, las exoneraciones y las exenciones. ¿Sí? Es decir, todos aquellos hechos generadores se pueden configurar, pero que excluye, ¿sí? Excluye o dispensa, como dice aquí, ¿no? O por razones de orden público, social o económico, ¿verdad? Que la estructura de la norma pues se haya establecido. Entonces, por ejemplo, decíamos que tenemos el tema de las discapacidades, que es de orden social, ¿no? De orden social, ¿no? Realmente, este, estas personas, pues, eh, no tienen la misma capacidad contributiva, ¿ven? Porque definitivamente su discapacidad puede demandar mayores gastos. Entonces el Estado, por orden social, ¿verdad? Por un tema de orden social, les reconoce un beneficio y entonces los exonera sea total o parcial, ¿verdad? Del pago de esa obligación. Entonces,
¿qué es lo importante en estas exenciones o exoneraciones? Pues simple y llanamente que tiene que estar reservado también para la ley, es decir, goza el principio de reserva de ley, es decir, no hay tributo sin ley, ¿sí? Como decíamos, pues entonces las exoneraciones o las exenciones también tienen que estar previamente establecidos dentro de nuestra normativa, ¿ya? Entonces, eso en cuanto a lo que es exenciones y exoneraciones. ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? ¿Sí? ¿Por qué la ley tiene que eh, excluir eh, eh, del pago de estos impuestos a personas o a situaciones de orden público, económico, social, ¿verdad? Que no puedan llegar a tener esa capacidad para poder contribuir con esas actividades económicas que puedan realizar. Entonces, es importante saber esto de aquí, ¿no? Fíjense ustedes que, por ejemplo, en el orden económico, ¿no? Tenemos la ley APP, la ley de alianzas públicos-privadas. Entonces, un poco para incentivar este, la inversión extranjera, sobre todo, que venga, están exonerados, vean ustedes, se exonera de 5, de 10 años en diversos proyectos que puedan venir al país, ¿no? De construcción de viviendas o de proyectos emblemáticos o importantes eh, dentro de, eh, dentro de la administración pública. Y entonces le dice, vengan, vengan señores inversionistas, vengan que vamos a darles unos beneficios tributarios, ¿no? Unos beneficios tributarios. Fíjense ustedes, ¿no? Eso en el orden económico, ¿no? O sea, el Estado sacrifica eh, el ingreso, las aportaciones, con tal de que, de mejorar qué, porque ustedes recuerdan la base de la política económica, ¿verdad? También está la base del manejo del empleo. Entonces dice, bueno, señora inversionista, venga, usted que tiene una capacidad importante, desarrolle un proyecto de inversión aquí en mi país, ¿ve? Y abra plazas de para plazas de trabajo. Y bueno, claro, no va a perder el Estado, ¿ven? Porque abre plazas de trabajo, tenemos gente trabajando y esa gente también genera recursos, ¿no? Genera impuestos, ¿ya? Entonces, quien no pagará será esa empresa, digamos, en relación a el tiempo que la ley le dé para que, digamos, se pueda recuperar, ¿sí? De las inversiones que hace, ¿no? Entonces dice, bueno, no me pague los impuestos, no me pague el impuesto a la renta, pague todos los otros impuestos, pero el impuesto a la renta, no, por ejemplo, ¿no? Y le da 10 años. Entonces usted tiene una empresa que en 10 años que puede generar una importante aportación de ingresos al Estado, ¿sí? Está excluida, ¿sí? Pero sin embargo va a reactivar la economía porque va a dar plazas de trabajo y claro, mantener una nómina, todos pues los que somos, estamos empleados públicos, empleados privados, ¿verdad? Generamos renta, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, se vuelve interesante eh, el tema de exoneraciones o de exenciones dentro del régimen. Es decir, que puede ser estratégico al desarrollo, ¿verdad? Por eso es importante que esté siempre actualizándose, modernizándose, dinámico, ¿no? Muy dinámico, este derecho es muy dinámico en ese sentido, entonces cada vez se va viendo, bueno, cómo podemos hacer aquí, podemos dar exoneraciones, exenciones y todo, pero siempre bajo el principio de reserva. Es decir, nuestra Asamblea Nacional será la responsable de, digamos, aprobar o desaprobar si estos proyectos son viables, si realmente no perjudica el presupuesto del Estado y si el Estado está realmente en condiciones sanas, económicamente hablando, para poder perder este tipo
de ingresos, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, eh, esta figura de la exoneración. Realmente se ve un equilibrio, ¿no? Es decir, el Estado no solamente se lo puede ver de forma, digamos, que quiere simple y llanamente tener ingresos. Y a veces vemos que hay personas que piensan que es así, ¿no? Que el Estado nos mete la mano al bolsillo. Pero también tenemos que ver que el Estado puede en algún momento también darnos estímulos, ¿sí? Darnos estímulos, tener, digamos, una forma que realmente se vuelve equitativo, ¿no? Al principio, ¿no? De justicia social, que decía, ¿no? Por ejemplo, para los discapacitados, ¿no? Que ahora está muy de moda. Entonces, fíjense ustedes, o para los de la tercera edad, o para personas que, digamos, o para proyectos que, por ejemplo, como para las MIPIMES, ¿no? Entonces, dan, digamos, ciertos beneficios, ¿no? Y dice, bueno, los dos primeros años de activación de las pequeñas empresas, ¿verdad? No se les cobrará impuestos, sino a partir del tercer año, por decirles un ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense, estimula realmente la economía, ¿no? Estimula a que los ciudadanos realmente puedan hacer inversión, ¿no? Quieran poner negocios que sean independientes. Yo tenía un jefe que me decía, ¿no? ¿Hasta cuándo usted depende de un puesto? ¿No? Váyase a trabajar independiente, tenemos que sacar emprendedores y lo demás. ¿No? Pero claro, o sea, el abogado en sí, ustedes lo van a experimentar cuando se gradúen, el abogado pues, puede estar sentado en un puesto, ¿sí? Y créanme que hacemos bastante. Aportamos muchísimo a al manejo y al movimiento, digamos, de un negocio, ¿no? Pero aparte de eso, el tener estudios jurídicos no significa que no existan instituciones que necesiten tener un abogado permanente, ¿sí? O que necesiten tener un asesor jurídico permanente, ¿verdad? Entonces, bueno, es un poquito fuera de paréntesis, ¿no? Y también para que ustedes conozcan cómo este derecho tributario, como especialidad, eh, se vuelve interesante, se vuelve una puerta de entrada, digamos, a conocer el resto del mundo del derecho, sí, pero sobre todo el buen manejo de la administración pública. Hoy en día que nos cuestionamos tanto, ¿no?, sobre la administración pública, qué debe de hacer, cómo debe de actuar, cómo debe practicar, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, realmente cuestionamos a nuestras autoridades de si están haciendo bien o no su rol, ¿no? Pero aquí es donde los empezamos a medir, ¿sí? Es muy bonito hacer un discurso, ¿sí?, en donde pongamos a sufrir a un grupo de personas, ¿sí? Nos conmueva, ¿sí? Pero que en el fondo sabemos va a lesionar los intereses eh, del bien común. Se llama el bien común. Y entonces ahí cuando ya se trastoca ese bien común, pues es donde, digamos, vienen los cuestionamientos. ¿Por qué queremos favorecer a un grupo que quiere victimizar y que quizás no tiene las herramientas o el apoyo necesario del Estado a través de políticas mucho más puntuales y claras, ya que puedan afectar quizás o cometer injusticias sociales? Sí, entonces fíjense usted, nos permite reflexionar sobre ese equilibrio, ¿no? Usted sabe que el derecho es una balanza, ¿sí? Esa es nuestra representación, una balanza, ¿ya? Es decir, nosotros tenemos que darle a cada quien lo que le corresponde, ¿sí? Esa es la justicia, dar a cada quien lo que le corresponde. Entonces, aquí en este derecho tributario también lo vamos a ver, lo vamos a medir, lo vamos a comprobar, lo vamos a saber, precisamente cuando estructuremos y analicemos estas
normas tributarias de esta manera, ¿no? Es decir, realmente es importante hacer esas exoneraciones. Estas personas verdaderamente se benefician, verdaderamente les es provechoso, verdaderamente le compensa y, el Estado para que esa no permanezca en esa injusticia social. Esa es la pregunta, ¿sí? Porque esa es la finalidad que va a tener esta normativa. Este es el resultado que buscamos, ¿verdad? Esas son las consecuencias que debemos nosotros siempre medir al momento de tomar estas decisiones en la estructura de la norma tributaria. Muy bien, y finalmente, ya terminar, digamos, esta clase, porque estamos ya casi que cerca de la hora, 5 minutos, un poquito más, este, colgaré este video para que ustedes que no pudieron asistir el día de hoy lo revisen, ¿no? Finalmente, ¿qué son las obligaciones formales? Pues bueno, las obligaciones formales son derechos subjetivos y su violación pues, puede ser impugnada, ¿no? Es decir, que, como les decía, podemos sufrir sanciones, ¿no? Por ejemplo, no estar inscrito en el RUC, en el RUC, en el Registro Único de Proveedores, que ayer les comentaba y hoy también lo he comentado. Quien inicie una actividad económica debe de tener un RUC. Entonces, esa es la primera obligación formal. Si tengo que sacar un RUC, entonces el incumplirlo me va a llevar a una sanción y claro, esa sanción también puede ser impugnada. ¿Por qué? Porque como todo en el derecho, ¿no? Y como dice nuestra Constitución, todos los actos de la administración pública van a poder ser impugnados. Es decir, decirle, señor Estado, usted está equivocado, no ha comprendido los hechos, sí, tal vez tengo en trámite y usted me dejó pendiente la tramitación del RUC, por decir. Entonces puedo yo justificar, ¿verdad? O puedo yo, digamos, invocar alguna causal en donde, o alguna situación que, digamos, permita justificar que ese incumplimiento no ha sido por, digamos, con el propósito intencional de salirnos de la ley. Entonces, fíjense ustedes, a eso se ven las obligaciones formales. Pero en la próxima clase, que es el día de mañana, vamos a ahondar un poquito más en lo que son pues, obligaciones formales y como les dije, estos temas de el RUC y obligaciones formales siempre lo mando a investigar. Así que será parte de los trabajos que realicemos dentro de nuestra aula Moodle. Recordarles, por favor, que hay trabajos establecidos dentro de la plataforma Moodle. Hoy colgaré una lección para que ustedes la realicen, ¿sí? Y vayamos avanzando con nuestro ciclo, ¿no? Bueno, esperando que tengan un lindo día y nos vemos en la próxima clase.